Saludos, buenas tardes. Es miércoles 25 de abril. A esta hora se debaten las 10 enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado en el Congreso, los primeros del gobierno de Mariano Rajoy y los más austeros de la democracia. Aunque el Ejecutivo intenta buscar hasta el último momento el apoyo de los nacionalistas catalanes, todo parece indicar que se aprobarán las cuentas públicas sin ningún apoyo parlamentario, a excepción del Grupo Popular. Segunda y última jornada después de un día y medio de intenso debate que tiene como protagonista el déficit. Mientras que el PSOE califica estos presupuestos de injustos e ineficaces, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que estas cuentas son necesarias para cumplir con el déficit. Montoro culpa la herencia del anterior Ejecutivo socialista y asegura que ante estos datos el gobierno del Partido Popular se ha visto obligado a ajustar 27.300 millones de euros. Hay que volver al equilibrio presupuestario en nuestras comunidades autónomas, en nuestras corporaciones locales. Hay que gobernar desde la transparencia. ¿Han hecho del equilibrio presupuestario su forma de gobierno o han dejado a los catalanes enfrentados a ajustes precisamente como consecuencia de su planteamiento de gobierno? Quiere decir, ha sido el ministro Montoro el que ha hecho una defensa de las cuentas públicas claramente decepcionante. Tengo que decirles que la mayor parte de la intervención ha estado mirando para atrás, ha estado explicando cómo la responsabilidad de unos malísimos presupuestos la tenía el gobierno anterior. Cuando apoyan algo y dejan de apoyar otras demandas, es, en cualquier caso, una prioridad del gobierno. No digan que no hay dinero, simplemente que ustedes invierten ese dinero en otras prioridades y que su prioridad no es Cataluña. Punto y final. Mientras, en la primera sesión plenaria en el Congreso, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, hacía públicos los datos del déficit de este año. El Estado, sin incluir a comunidades, municipios ni seguridad social, registró hasta marzo deudas de hasta 19.000 millones de euros, es decir, el 1,85% del PIB. Aunque supone un incremento del 73% respecto al mismo periodo de 2011, la situación mejora y supone una ligera disminución, según Montoro, que asegura que el gobierno está en la línea correcta con lo comprometido con Bruselas. Y es que las cifras hasta febrero, el déficit sumaba ya el 1,94% del Producto Interior Bruto, lo que significa que se ha reducido en unos 1.000 millones de euros. son una respuesta que abre la puerta para resolver los problemas que acucian a los españoles. Pretenden ser un instrumento eficaz de lucha contra la crisis económica, señorías. Un gobierno que ha recibido un mandato claro de la sociedad. Un gobierno que también es consciente de la herencia que recibe. No es una herencia sobre un gobierno, señorías, es la herencia sobre la sociedad española entera. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado que gracias a los presupuestos generales del Estado y a las distintas reformas, España saldrá adelante. Rajoy ha asegurado que es consciente de la situación de nuestro país e insiste en que todas estas medidas son necesarias para superar este complicado momento económico. La situación es difícil, es complicada, el Gobierno es plenamente consciente de que es así y el Gobierno está tomando decisiones para superar esta grave situación. Y en Andalucía, PSOE e Izquierda Unida formarán gobierno de coalición. Así lo ha decidido el 75% de los 6.000 militantes de la coalición de izquierdas en el referéndum convocado este martes por la dirección de esta formación. Este mediodía, el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas, explicará en rueda de prensa los planes de futuro en el gobierno andaluz y dará a conocer los resultados definitivos de la votación. Solo un 11% ha respaldado la opción de pacto de legislatura entre ambos partidos. Hay que recordar que fue el Partido Popular quien ganó las pasadas elecciones andaluzas por primera vez en la historia. Este miércoles nos deja otros asuntos de interés, se lo contamos en titulares. Foro y Partido Popular fracasan al pactar la presidencia en el Principado y presentan sus candidaturas por separado.
La Junta ve excesivo el encarcelamiento del exconsejero de Empleo y el Partido Popular Andaluz sostiene que el caso de los ERE llega a la antesala de los presidentes. Investigadores catalanes descubren la molécula que utiliza el VIH para propagarse por el organismo, un paso más en el desarrollo de la vacuna para erradicar el SIDA. Como les avanzamos al comienzo de este informativo, el Congreso ha reanudado hoy el debate a las 10 enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, con una votación que hasta ahora se está produciendo y que previsiblemente será rechazada una vez que el Partido Popular haga valer su mayoría absoluta en la Cámara. A pesar de los intentos del Gobierno de Mariano Rajoy por convencer a los nacionalistas catalanes que estén a favor de estas cuentas públicas, el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ha rechazado la enmienda a la totalidad porque asegura que Cataluña es la autonomía donde más baja la inversión. Como protagonista de la jornada, el déficit que ha centrado el debate entre gobierno y oposición. Mientras que el PSOE califica estos presupuestos de injustos e ineficaces, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que estas cuentas son austeras, difíciles pero realistas y las que España necesita para salir de la crisis. Son una respuesta que abre la puerta para resolver los problemas que acucian a los españoles. Pretenden ser un instrumento eficaz de lucha contra la crisis económica, señorías. Un gobierno que ha recibido un mandato claro de la sociedad. Un gobierno que también es consciente de la herencia que recibe. No es una herencia sobre un gobierno, señorías, es la herencia sobre la sociedad española entera. Ha sido el ministro Montoro el que ha hecho una defensa de las cuentas públicas claramente decepcionante. Tengo que decirles que la mayor parte de la intervención ha estado mirando para atrás, ha estado explicando cómo la responsabilidad de unos malísimos presupuestos la tenía el gobierno anterior. Cuando apoyan algo y dejan de apoyar otras demandas, es, en cualquier caso, una prioridad del gobierno. No digan que no hay dinero, simplemente que ustedes invierten ese dinero en otras prioridades y que su prioridad no es Cataluña. Punto y final. Mientras, en la primera sesión plenaria en el Congreso, el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, hacía públicos los datos de déficit de este año. El déficit del Estado alcanza el 1,85% del PIB por las transferencias a las autonomías. Horas antes, el ministro de Hacienda había adelantado que el agujero de la Administración central era del 0,83% en el primer trimestre de este año. Un déficit que, según el Gobierno, cumple con las previsiones del Ejecutivo y con lo comprometido con Bruselas. El líder de los socialistas advierte de que no se cumplirá con el objetivo de déficit del 5,3% porque, asegura Alfredo Pérez Rubalcaba, las cuentas públicas no cuadran. Son una respuesta que abre la puerta para resolver los problemas que acucian a los españoles. Pretenden ser un instrumento eficaz de lucha contra la crisis económica, señorías. Un gobierno que ha recibido un mandato claro de la sociedad. Un gobierno que también es consciente de la herencia que recibe. No es una herencia sobre un gobierno, señorías, es la herencia sobre la sociedad española entera. Pues según la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, la diferencia entre ambas cifras de déficit radica en la homogeneidad de los datos. Para el Ministerio de Hacienda, en los primeros meses del ejercicio 2012 se han realizado importantes transferencias tanto a la Seguridad Social como a las autonomías y que no se volverán a repetir en el resto del año. Tenemos un déficit que es un 11% inferior al registrado en marzo del 2011. El déficit homogéneo sería de 0,83 puntos del PIB frente a 0,93 puntos del 2011. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reiterado que gracias a los presupuestos generales del Estado y a las distintas reformas, España saldrá adelante. Rajoy ha asegurado que es consciente de la situación de nuestro país e insiste en que todas estas medidas son necesarias para superar este complicado momento económico.
La situación es difícil, es complicada, el Gobierno es plenamente consciente de que es así y el Gobierno está tomando decisiones para superar esta grave situación. El IBEX 35 comienza esta sesión de miércoles por encima de los 7.000 puntos después de haberse movido las jornadas precedentes en sus niveles más bajos de los últimos 3 años. El índice general de la Bolsa de Madrid, con todos sus sectores en positivo, se revaloriza el 0,95%. El principal indicador de la Bolsa española rebota a un 2,20% por el buen resultado de la subasta del Tesoro. Al avance de los mercados contribuye la buena acogida que encontraron ayer sendas subastas de deuda celebradas en España e Italia y la buena sesión vivida por el principal indicador de la Bolsa de Nueva York. Ya conocemos la letra pequeña de la reforma sanitaria publicada en el Boletín Oficial del Estado. Las embarazadas y los menores tendrán garantizadas la asistencia. Para acabar con el llamado turismo sanitario, el Gobierno pone en marcha medidas como el copago farmacéutico para pensionistas y trabajadores en activo, con lo que se pretende ahorrar 7.000 millones de euros. De ellos, 500 se esperan recortar, según Mariano Rajoy, modificando la ley de extranjería para que los inmigrantes en situación irregular en nuestro país no abusen, dice el Gobierno, de la tarjeta sanitaria en otros países europeos. A partir del mes de septiembre no basta con estar empadronados, además hay que estar inscritos en la Seguridad Social para cumplir los mismos requisitos que los nacionales. Y sobre la reforma educativa, el titular del ramo, José Ignacio Ver, ha reconocido en el Pleno del Senado que el Gobierno ha tenido que atravesar líneas rojas debido a los espantosos números que ha dejado el anterior Ejecutivo socialista. Ver ha pedido de nuevo el esfuerzo de todos los profesores y ha asegurado que estas medidas garantizarán la igualdad de oportunidades. El ministro se reúne hoy con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para abordar la subida de las tasas fijadas por el Gobierno central para la matrícula universitaria. He dicho y reitero que entiendo que estamos pidiendo a los profesores en todas las etapas de la enseñanza un sacrificio y que les tenemos que pedir un sacrificio, que tenemos que, lo que ustedes llaman atravesar líneas rojas, en este caso pidiéndoles sacrificio, gracias a los espantosos números rojos que ustedes nos han dejado. En Andalucía, el 75% de los militantes de Izquierda Unida se han pronunciado a favor del acuerdo político programático alcanzado con el PSOE en el referéndum convocado este martes por la dirección de esta formación. Así las cosas, PSOE e Izquierda Unida formarán gobierno de coalición en la región. Este mediodía, el coordinador general, Diego Valderas, explicará en rueda de prensa los planes de futuro en el gobierno andaluz y dará a conocer los resultados definitivos de la votación. Solo un 11% ha respaldado la opción de pacto de legislatura entre ambos partidos. El pleno de investidura tendrá lugar la próxima semana y hay que recordar que fue el Partido Popular quien ganó las pasadas elecciones andaluzas por primera vez en la historia. Izquierda Unida se decanta por gobernar con el PSOE. La mayoría de su militancia respalda la entrada de la formación en el gobierno que presidirá de nuevo José Antonio Griñán. Así se han pronunciado mediante un referéndum al que estaban convocados unos 6.000 militantes y en el que han participado más del 80%. Las provincias que tienen su escrutinio al 100% son Huelva, Cádiz y Almería, y con más del 60% Granada, Jaén, Málaga, Córdoba y Sevilla. La papeleta de voto incluía 2 preguntas. La primera, referida al apoyo a un acuerdo programático con el PSOE, y la segunda, proclive a la participación de Izquierda Unida en un gobierno de coalición con los socialistas. Ahora, la Dirección Regional de IU ha declarado que es un ejercicio fuerte de democracia interna y se hará lo que digan las bases. Y en Asturias, Foro y Partido Popular fracasan al pactar la presidencia en el Principado y presentan sus candidaturas por separado. Tras casi 2 horas y media de reunión, la dirigente popular, Mercedes Fernández, ha señalado su intención de optar a la investidura como presidenta después de que ambos alcanzaran un acuerdo en su último encuentro para que los 22 diputados que suman apoyaran al mismo candidato.
Foro y PP competirán finalmente por separado con el PSOE por la presidencia del Principado de Asturias. El anuncio de la candidata popular Mercedes Fernández de que optará a la investidura rompe la propuesta de Foro al PP, que contemplaba dar la presidencia a Francisco Álvarez Cascos y la gestión de 5 consejerías, mientras que el Partido Popular se pondría al frente de 4 departamentos. La primera votación de la sesión de investidura dará los 12 votos de sus diputados a Álvarez Cascos, 10 a Mercedes Fernández y 22 de PSOE e Izquierda Unida al candidato socialista Javier Fernández. De esta forma, la investidura estaría en manos del único diputado de UPyD, Ignacio Prendes. Si se abstiene, impedirá la elección de presidente por la mayoría absoluta requerida en la primera votación, que se repetiría 2 días después para elegir a un candidato ya por mayoría simple, y hasta ese momento Foro y PP podrían seguir negociando. Un día después del encarcelamiento del que fuera consejero de Empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, la jueza Mercedes Alaya considera que Fernández habría hecho una dejación absoluta de las funciones que le correspondían, generando las consecuencias que se han producido de enriquecimiento injustificado para unos y de empobrecimiento para las arcas de la comunidad autónoma debido, asegura, al despilfarro continuado de fondos públicos. Todo ello, añade la magistrada, por la absoluta falta de control autorizada, conocida y consentida por el imputado. Unas declaraciones que pueden desprenderse del auto de prisión en el que se justifica su decisión de mantenerlo en prisión, al entender que el exconsejero de la Junta podría entorpecer la instrucción de la causa y haber riesgo de fuga. Antonio Fernández está imputado por 6 delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. Precisamente sobre el ingreso en prisión de Antonio Fernández, la Junta de Andalucía ha considerado la medida excesiva, ya que según la portavoz del Gobierno en funciones, Mar Moreno, hubiera sido suficiente con una fianza y con comparecencias periódicas en los juzgados. Moreno ha ensalzado el trabajo realizado por el exconsejero de Empleo cuando ejercía su cargo en la Administración autonómica. El ingreso en prisión del exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, ha pillado por sorpresa a la Junta de Andalucía. Personada en el caso como parte acusadora, se ha opuesto a la decisión de la juez Mercedes Alaya y, según su portavoz Mar Moreno, no era necesaria su entrada en la cárcel. Nos causa pesadumbre en general que este caso se produjera en su día y en particular nos causa pesadumbre que Antonio Fernández haya ingresado en prisión, pues como le decimos, no lo consideramos necesario. Dicho lo cual, la Junta de Andalucía va a seguir trabajando y colaborando con la justicia hasta el total esclarecimiento del caso. Moreno también ha recordado que Antonio Fernández sigue manteniendo su presunción de inocencia y ha defendido el trabajo intenso y positivo de este para la resolución de importantes conflictos laborales. Ha dicho, la portavoz del Gobierno en funciones asegura que su equipo no teme más ingresos en prisión y que su equipo afronta con valentía este caso para investigar, denunciar y llegar hasta el fondo del asunto. Todo el mundo sabe que el caso del fraude de los ERE es un caso del pasado, que en modo alguno afecta a este Gobierno saliente de la Junta de Andalucía y mucho menos al futuro Gobierno. Y en este sentido rechaza que se tengan que exigir responsabilidades políticas a Manuel Chaves o José Antonio Griñán por haber tenido a Fernández como consejero cuando fueron presidentes. Por su parte, el presidente en Andalucía del Partido Popular, Javier Arenas, ha anunciado que estamos ante la antesala de los presidentes de la Junta y ha pedido la comparecencia urgente del presidente en funciones, José Antonio Griñán. El líder de los populares ha querido insistir en que con esta entrada en prisión se ha demostrado que era una gran farsa decirnos que el asunto empezaba y terminaba en un director general. En este contexto, Arenas ha subrayado que nadie puede entender que se les hayan negado hasta 10 comisiones de investigación en el Parlamento andaluz, tratándose, dice, del mayor escándalo de nuestra historia de las autonomías, no solo de Andalucía, sino de toda España. Estaban pensando en José Manuel García. Y en la sesión plenaria, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha confiado que la postura de Europa y España ante la decisión del Ejecutivo argentino de expropiar el 51% de YPF, filial de Repsol, provoque que Argentina no caiga en el aislamiento internacional de su economía. En este sentido, García Margallo ha valorado las muestras de apoyo total mostradas por Europa en defensa de una empresa española y europea. El ministro ha señalado que la Comunidad Europea está avanzando en medidas comerciales
comerciales relacionadas con el sistema de preferencias generalizadas y estudia cambiar el enfoque de las relaciones entre la Unión Europea y los países latinoamericanos. Lo que la Unión está intentando hacer, y no solo la Unión, sino los otros aliados de España, es intentar hacer comprender a Argentina que ese camino es malo para España, es malo para la Unión, es malo para la comunidad internacional y es especialmente malo hacia Argentina porque la conduciría a un aislamiento internacional en unos momentos en que la economía argentina, por decirlo utilizando Corintios 13, la lectura sobre la caridad, está en una situación extraordinariamente delicada si se cortan sus necesidades de financiación. Por su parte, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha anunciado que era y es voluntad firme del Gobierno mantener la mejor relación bilateral, política y económica con Argentina. Según Soria, el Gobierno condena y rechaza categóricamente la nacionalización de YPF porque se ha hecho, dice, violando la ley de privatización de la petrolera. Gobierno y oposición unidos en el Congreso en la defensa de Repsol. El Ejecutivo quiere mantener la mejor relación bilateral, política y económica con Argentina, pero eso no le impedirá defender los intereses de la petrolera y de España. Una defensa de la legalidad internacional que cuenta con el respaldo de todos los grupos de la Cámara. Así se expresaba el ministro de Industria. El Gobierno español acudirá, señorías, a todos los foros internacionales, económicos y políticos que sea necesario para lograr la justa compensación por el daño infligido a una empresa estratégica para España como es Repsol, la mayor inversión industrial que nunca una empresa española haya realizado fuera de nuestras fronteras. En esa batalla cuentan también con el apoyo de Bruselas. De hecho, el comisario de Comercio advirtió hoy a Argentina de que sufrirá durante mucho tiempo las consecuencias de la expropiación discriminatoria del 51% de YPF. Aseguró además que la Unión Europea hará todo lo que esté en su poder para ayudar a España a que Repsol reciba una compensación plena. Argentina acelera la expropiación de YPF. El Senado argentino aprobará hoy la medida mientras el gobierno de Kirchner acelera los contactos para buscar socios y financiación. El gobierno de Cristina Fernández pisa el acelerador para culminar el expolio de la filial petrolera YPF. En un pleno en el que no se esperan sorpresas y sí una defensa cerrada de una medida que parece escrita de puño y letra del equipo del gobierno argentino, el Senado de ese país debatirá durante todo el día de hoy de forma monográfica el proyecto de ley del que se sirvió la Casa Rosada para declarar el 51% de YPF de interés público. En este sentido, Repsol ha advertido de que tomará medidas legales contra cualquier compañía que intente invertir en YPF o en sus activos. Precisamente la agencia de calificación Standard & Poor's ha puesto en perspectiva negativa su nota sobre la solvencia de Argentina ante las restricciones al comercio internacional y los pasos recientes para nacionalizar la compañía de hidrocarburos YPF. Según la agencia de calificación, las medidas adoptadas por la presidenta argentina desde que ganó las elecciones presidenciales en octubre elevarán el riesgo de deterioro en el entorno macroeconómico del país, pondrá presión en su liquidez externa y debilitará sus perspectivas de crecimiento a medio plazo. Nuevo caso de violencia de género. Un hombre de 85 años ha matado presuntamente a su mujer de 74 en su vivienda, ubicada en el distrito de Chamartín, en Madrid. Según un testigo, se escucharon gritos a primera hora en la vivienda donde se halló el cadáver de la mujer con un corte de arma blanca y a su marido, que se encontraba en la bañera con varios cortes en la mano y el antebrazo. Un octogenario mata presuntamente a su mujer de 74 años en Madrid. En esta casa del barrio de Prosperidad sucedieron los hechos. La policía encontró al esposo de la mujer de 85 años en la bañera con cortes en los brazos tras intentar suicidarse. Así lo narraba el SAMUR que atendió a la pareja. Pues estaba en el dormitorio. ¿Y él? Y él estaba en el cuarto de baño. ¿En la bañera? En la bañera. ¿Ella estaba muerta? Sí, ella cuando llegamos presentaba heridas por arma blanca en el cuello, profundas. Y bueno, pues posiblemente haya fallecido por una hemorragia masiva. Esta mujer no puede ocultar su indignación.
La policía vino de madrugada, alertada por los vecinos, pero no llegó a entrar en la vivienda hasta pasadas las 8 de la mañana. De las 4 o 4:30, yo creo, ya no lo sé. La policía, yo no lo sé porque yo no estaba, pero la policía vino 2 veces y llamaron a la puerta, no les abrieron y yo no lo sé. Ya eso Vamos, no. que lo sé. llegamos Sí, tarde. llegamos tarde. La víctima era conocida en el barrio porque regentó una tintorería durante más de 20 años. Hace apenas un mes traspasaron el local a este peluquero que no da crédito a lo sucedido. Pero a mí no me lo puedo creer, ¿vale? Que sí, te has quedado sorprendido, ¿no? Sí, pero son, los dos son muy buena gente. De confirmarse la muerte de hoy como violencia machista, se trataría del segundo caso en Madrid en lo que va de 2012. Continúa la investigación sobre el caso de los niños robados. Una madre que denuncia que presuntamente le arrebataron a su hijo al nacer en una clínica madrileña en el año 1966 ha declarado ante un juez que conoce a la religiosa María Gómez Balbuena, imputada por detención ilegal y falsedad en documento público en otro caso. La testigo ha señalado ante el magistrado que en ese año dio a luz a un varón en la casa de la maternidad de la calle de Goya, pero que media hora más tarde le comunicaron que había fallecido. Asimismo ha explicado que no le dejaron ver el cadáver de su hijo, pero que ante la insistencia de la familia se lo permitieron ver al padre, quien ha manifestado que ese cuerpo no parecía el del bebé que había visto porque era más grande. La Policía Nacional ha detenido a un conocido alunizzero y a su acompañante en las inmediaciones del aeropuerto de Barajas después de más de una hora de persecución por distintas carreteras de Madrid, coordinada desde el aire por un helicóptero. En ese coche que conduce de forma rápida y arriesgada se encontraba un alucinero conocido por la policía. Unos agentes habían visto a un individuo con actitud huidiza en la estación de Chamartín de Madrid. Era la madrugada del lunes. Después el vehículo salió del aparcamiento arrancando la barrera de seguridad y esquivando al policía que le indicaba parar. Ahí comenzó una persecución de película por las carreteras de Madrid. El conductor se dirigió a la calle 30. Primero consiguió evadirse, pero los agentes lo localizaron 2 horas después cerca de la A3. En ese momento se incorporó el helicóptero de la policía que siguió sus arriesgadas maniobras hacia la M45 y la A2. En varias ocasiones puso en peligro su seguridad y la de otros vehículos. Cerca de Barajas el conductor abandonó el coche y continuó su huida a pie. Intentó coger otro vehículo que estaba parado por un accidente. Desistió porque el atasco impedía su fuga. Siguió a pie y ya fue alcanzado por la policía. El arrestado tiene 25 años y 2 órdenes de búsqueda en vigor. También fue detenida una mujer de 22 años que le acompañaba en su huida. Bomberos Unidos Sin Fronteras ayudará a los afectados por las inundaciones en Perú. Un equipo de médicos y enfermeros de esta ONG van camino de este país latinoamericano para colaborar en las labores de asistencia a los 80.000 damnificados por el desbordamiento del río Amazonas. Son voluntarios de la ONG española Bomberos Unidos Sin Fronteras. Un equipo de médicos y enfermeros ha viajado a Perú para ayudar a los afectados por el desbordamiento del río Amazonas en el estado de Iquitos, en el noreste del país. Esther Fajardo coordina a este contingente. Actualmente la situación es difícil, hay un gran número de damnificados, más de 15.000 personas desplazadas, más de 3.000 personas viviendo en albergues y se están encontrando con problemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, problemas sanitarios, problemas de seguridad, de abastecimiento de alimentos. En Perú los voluntarios apoyarán a los médicos que ya trabajan en la zona, también colaborarán con la puesta en marcha de una planta de potabilización de emergencia y en la distribución de alimentos y ropa de abrigo para los 80.000 damnificados por la crecida del Amazonas. 28.000 mexicanos viven pendientes de una posible erupción de un volcán que se encuentra en alerta amarilla desde hace 10 días. Los vecinos de la zona ven con temor las continuas emisiones de vapor, gas y ceniza. Hace 10 días que los cerca de 28.000 vecinos del volcán Popocatépetl en México están a merced de la madre naturaleza. Esta montaña de casi 5.500 metros de altura, ubicada a 70 kilómetros al sureste de Ciudad de México, no para de emitir vapor, gas y ceniza. La zona se encuentra en alerta amarilla. Sin embargo, hay muchos habitantes como Fernando Conde que se niegan a abandonar sus tierras. Si se salen todos, hay robos, hay saqueo y todo eso, y la verdad pues no, lo poco que vamos teniendo es con mucho esfuerzo.
Otros, como Epifanio Inclán, viven con miedo a una verdadera catástrofe. Da miedo porque ya le da continuamente. Antes no hacía nada, pero ya después cuando ya empezó a hacer esa erupción. Ángel López, cuidador del Parque Nacional de Popocatépetl, confía en que Dios no los desampare. Pues miedo, como se llama miedo, pues más que nada es un temor, ¿no? Porque pues más que nada estar encomendando a Diosito, los que creemos en Dios. Por el momento, el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México ha registrado 4 emisiones de baja intensidad en las últimas horas. El presidente mexicano Felipe Calderón, a través de su cuenta de Twitter, ha asegurado que la actividad del Popocatépetl se mantiene en un nivel bajo y que las emisiones de vapor y gas no han superado en ningún caso los 500 metros de altura. La Biblioteca de Huntington conmemora los 150 años de la legislación que permitió unir el este y el oeste de Estados Unidos por tren, con una exposición que reivindica el ferrocarril como el motor que impulsó el desarrollo de este país hasta convertirse en potencia mundial. El ferrocarril como motor de desarrollo de Estados Unidos hasta convertirse en potencia mundial. Es la tesis que defiende esta exposición en Los Ángeles, que recuerda que hace 150 años la legislación estadounidense permitió unir el este y el oeste del país. La muestra incluye cerca de 200 objetos que ilustran de forma cronológica las etapas que llevaron a la realización de una de las mayores gestas técnicas y humanas ocurridas en el país norteamericano. Fue el comerciante neoyorquino Asa Whitney quien en 1840, en plena fiebre del oro, pidió al Congreso que el tren llegase desde el lago Michigan hasta la costa del Pacífico. Pensaba que esto haría de Norteamérica el centro del mundo al conectar las dos costas y tender un puente entre Asia y Europa. Algo que, según el responsable de la exposición, Peter Blodgett, solo se quedó en un sueño. Imaginaron que crearíamos un imperio similar a lo que había hecho España siglos antes, o como Inglaterra o Francia, y que este sería de carácter global, con comercio y posiblemente con colonias, aunque esto no fue finalmente lo que sucedió. Abraham Lincoln puso fin en 1862 a las disputas entre norte y sur, convirtiendo el ferrocarril en un asunto de Estado. Los trabajos arrancaron finalizada la Guerra Civil 3 años después y terminaron en mayo de 1869, con 2.730 kilómetros de vías, un trabajo duro que realizaron sobre todo inmigrantes chinos e irlandeses que pasaron numerosas calamidades. Al amparo de la construcción del ferrocarril se desarrolló la red de telégrafos y se empleó una de las primeras tecnologías estereoscópicas que permitían ver imágenes en 3 dimensiones, algo que también se puede experimentar en la exposición. El próximo lunes, 196 empleados de Gadir Solar se quedarán sin trabajo y sin indemnización. La explicación que da la empresa gaditana es que no tiene dinero ni para hacer frente a un expediente de regulación de empleo. Los trabajadores han sido informados de su despido a través de una carta. Ni indemnización, ni liquidación, ni saldo, ni finiquito. Gadir Solar ha comunicado por escrito a los 196 trabajadores despedidos que no tiene liquidez para pagarles lo que le corresponde por ley. Así se señalan las cartas de despido enviadas a los afectados. Que la empresa no tiene dinero para pagarle a los trabajadores las indemnizaciones ni los complementos que se le adeudan por los 2 ERTE que ha hecho. El comité de empresa ha anunciado la interposición de demandas judiciales contra el ERE extintivo. Los despidos serán efectivos el 30 de abril de 2012, cuando en esa fecha no ha vencido un expediente temporal de regulación de empleo, previsto hasta el 9 de mayo. La situación, explica a los representantes de los trabajadores, es que el verano pasado se negoció un ERTE y sin dar tiempo a que este concluyera, la empresa presentó un ERE con 196 despidos, aprovechando la nueva reforma laboral. Y lo que pedimos es que desde las administraciones se investigue toda esta situación. Esto no puede hacer que una empresa, ya tenemos suficiente con lo que pasó con el señor Ubiñe,
y no puede ser que se repita la historia. Con la legislación anterior, el ERE tendría que haber sido autorizado por los órganos competentes de trabajo de la Junta de Andalucía. Después de la reforma laboral no se requiere autorización. De esta forma, donde el sentido común sugiere que no se hubiera permitido el ERE, al menos hasta que venciera el ERTE, ahora sí es posible. Electrodomésticos a pedales para tiempos de crisis. La idea parte de un grupo de ciclistas en Estados Unidos que promueve la construcción de electrodomésticos como licuadoras en las que la energía se genera pedaleando. Podemos salvar el planeta y ahorrar en la factura de luz quemando calorías. 3 motivos para utilizar los electrodomésticos a pedales que promueve este grupo de ciclistas estadounidenses. Los jóvenes han celebrado el Día de la Tierra con batidos de frutas preparados con una bicilicuadora construida con materiales reciclables. Se han inspirado en la comunidad Maya Pedal de Guatemala, que utiliza las bicicletas estáticas para poner en marcha batidoras, lavadoras y hasta bombas para sacar agua de pozos. Este tipo de tecnología no afecta el medio ambiente ni genera basura. Linda Escalante, defensora de los recursos naturales, apoya este mensaje ecologista. La significancia es que nosotros ya estamos en un punto en términos de la salud del planeta en que tenemos que crear o usar invenciones nuevas para producir electricidad, para movilizarnos, ¿no? Races Roots Riders es un grupo multiétnico y multicultural cuyos miembros comparten la pasión por la bicicleta y la preocupación por la naturaleza. En una época de apuro económico y energético, estas tecnologías pueden ser una alternativa eficiente. Varios escoltas de la empresa Eulen Seguridad se han concentrado ante la sede de esta empresa en Bilbao para protestar por el expediente de regulación de empleo de extinción planteado para 104 trabajadores del País Vasco y Navarra. Los concentrados han permanecido en el exterior de la compañía con una camparta en la que se leía Eulen Seguridad, ERE, despidos no. Uno de los integrantes del comité de empresa por el sindicato ELA, María Álvarez, ha declarado a los medios de comunicación que el objetivo de la movilización es forzar para que se plantee una negociación en condiciones. También han cuestionado las ridículas indemnizaciones que cobrarán los despidos como consecuencia de la aplicación de la reforma laboral. Conocemos la previsión del tiempo para las próximas horas. Una borrasca y un frente atlántico complican más el tiempo en el noroeste peninsular. Las lluvias podrían ser persistentes en Galicia, interior del Principado de Asturias y noroeste de Castilla y León. Avanzarán durante el día por el interior del Cantábrico y hacia el Alto Ebro. Con el avance de las lluvias arreciará el viento del oeste-suroeste. En Andalucía, otra jornada de tiempo tranquilo. Habrá intervalos de nubes medias y altas en el norte, con cielos más despejados hacia las costas. Sin precipitaciones, el poniente soplará con intensidad en zonas costeras. Los pilotos del Ejército del Aire de España se entrenan esta semana en técnicas avanzadas de combate aéreo en los cielos del sur de Canarias. Sesiones que se desarrollarán hasta el próximo 27 de abril y que tienen como base el Aeródromo Militar de Gando. Los pilotos españoles se adiestran para el combate. Los cazas y aviones del Ejército del Aire se han apoderado de los cielos del sur de Canarias durante unas maniobras militares que se han desarrollado en el Aeródromo Militar de Gando, en Gran Canaria. Todos los pilotos operativos han participado en estas sesiones de entrenamiento en técnicas avanzadas de combate aéreo junto a algunos militares franceses. Las maniobras han contado con la presencia de decenas de aeronaves, como ha explicado el coronel Antonio Nebot, uno de los coordinadores de este entrenamiento aéreo. Tenemos Eurofighter del Ejército del Aire, tenemos F-18 del Ejército del Aire, tenemos también Mirage 2000, tenemos Hércules C-130 para reabastecimiento en vuelo, Boeing 707 para reabastecimiento en vuelo, algún avión de transporte que nos está dando el apoyo logístico y aviones C-101 de entrenamiento, pero que los estamos utilizando para la práctica de combates. Unos ejercicios que no se han querido perder estos aficionados a la fotografía aeronáutica, que han captado las instantáneas de combate entre los mejores pilotos españoles.
La Agencia Espacial fomenta futuras vocaciones en un encuentro con estudiantes en el Parque de las Ciencias de Granada, que junto a otros 3 museos de ciencia europeos dirigen unas jornadas orientadas a divulgar aptitudes científicas y tecnológicas en un momento en el que se hace especialmente necesaria la inversión en innovación. Los científicos, ingenieros e incluso astronautas del futuro pueden estar sentados en este anfiteatro del Parque de las Ciencias de Granada. Este espacio acoge hoy, junto a otros 3 museos de ciencia europeos, unas jornadas dirigidas a los estudiantes y orientadas a fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en un momento en el que se hace especialmente necesaria la inversión en innovación. Así lo ha manifestado el director de Exploración Científica de la Agencia Estatal Europea, Ángel Jiménez. Queremos tener entre la juventud los ingenieros, los científicos, seguramente los astronautas del futuro. Y para eso, en la Agencia Espacial Europea, lo que queremos es ampliar, mantener las actividades de comunicación con la sociedad, que al final es la que nos mantiene en estos retos de la investigación espacial. Estas actividades, denominadas Lleva tu clase al espacio, pretenden fomentar que la juventud se anime por entrar en estudios y trabajos de ingeniería. Por ello, incluyen una conexión en directo con la Estación Espacial Internacional para que el astronauta André Kuipers responda en directo a las preguntas de más de 400 alumnos de 12 centros educativos de Andalucía. El Parque de las Ciencias de Granada ha sido además el único centro español seleccionado por la Agencia Espacial Europea para llevar a cabo esta conexión, junto a 3 museos de Ámsterdam, Leicester y Speyer. Es momento de conocer la actualidad deportiva y nos la trae como cada tarde nuestro compañero Hugo Vaca. Buenas tardes. El Barça al final contra el Chelsea poco pudo hacer. No pudo ser, María, el primer equipo español que cae en esta semifinal de la Champions League. Un Barcelona que tuvo la eliminatoria, podemos decir, ahí abierta en ese 2-0 que tenía, pero un contragolpe provocó ese gol que trajo la incertidumbre, trajo la impaciencia y trajo la precipitación al equipo de Guardiola. Incluso falló ayer Leo Messi. Así hablaba Guardiola en rueda de prensa y posteriormente hablaba también de su situación en el club. Más que nunca agradecerle lo que ha llegado a hacer. Mi admiración hacia él es insuperable. Por su atrevimiento, por su coraje, por su jugar en condiciones buenas, ir a Pamplona con 10 bajo cero y querer jugar y intentar ganar el partido. Es un ejemplo para todos nosotros de competitividad, de cómo nos arrastra a todos para cada día ser mejores, él a nosotros y nosotros ayudarle a ser él. No tengo ninguna duda que pasará unas horas malas, porque él sabe de su competitividad, pero es lo bonito de este deporte, que tiene estas cosas. A veces sonríes y ahora nos toca pues estar así, aceptar que hay otro equipo que irà a Múnich i preparar-nos per l'any que viene. Respecte a allò, parlaré demà al president. Parlarem de tot, de la situació, i demà en aquests dies, i aleshores ja prendrem la decisió, perquè ara evidentment ja toca. Parlava en català. Justamente Guardiola hablaba en su idioma, en este caso, de su situación y de que esta semana tendrá una reunión con Sandro Rosell, su presidente, para ver y desvelar ya el futuro de Guardiola con la entidad blaugrana. En el otro frente, en este caso el Real Madrid, juega esta noche la segunda semifinal ante el Bayern de Múnich, con ese resultado de 1-2 que trae de renta, y también la posibilidad de remontar en un Bernabéu que estará hasta tope. Ayer entrenaban por última vez y ya se preparaban para el partido de esta noche. La plantilla de Real Madrid ha hecho su último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, concentrada al máximo para conseguir la victoria y remontar mañana al Bayern de Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones. La concentración que exige este duelo, después del 2-1 favorable al conjunto germano en el encuentro de ida, estuvo patente en la sesión, donde se vio a Sergio Ramos muy participativo. El último entrenamiento Real Madrid comenzó con 20 minutos de retraso y con toda la plantilla a disposición de José Mourinho. El técnico portugués prefirió seguir en un banquillo los 15 minutos en los que los medios de comunicación podían grabar imágenes. Pero luego Mourinho expresó cómo le gusta esta competición. Menos de un mes, vamos a ganar 2 grandes títulos, o uno,
o ninguno. Y eso es la emoción del fútbol. Es lo que me hace quizá tanto pelo blanco, pero me gusta mucho. El técnico hizo una comparación muy gráfica. Si ganamos el campeonato significan 3 puntos más en una maratona, pero es una maratona que se está corriendo a ritmo de 1500 metros. No se está corriendo a ritmo de maratona. Se está corriendo a ritmo de 1500 metros, donde tienes que ir siempre rápido y siempre comiendo 3 puntos y 3 puntos y 3 puntos. Y por eso es una maratona un poco frenética. La sesión de entrenamiento fue dirigida por el segundo técnico, Aitor Karanka, y en ella los jugadores que fueron titulares en la victoria en el Camp Nou el sábado trabajaron a menor ritmo. Ese ritmo frenético del que habla el técnico madridista, y nos vamos también a otro presidente, en este caso de Segunda División de la Unión Deportiva Almería, que en el programa de nuestros compañeros de televisión de Almería también hablaba y sobre todo decía cosas muy importantes, Alfonso García, sobre el estado actual del equipo y del fútbol español. Alfonso García respondió a todas las preguntas y no rehuyó ningún tema por controvertido que fuera, en un programa que además contó con la presencia de los periodistas Juan José Aguilera y Paco Gregorio. El Almería busca el ascenso, pero sin hipotecarse económicamente. Yo tengo avalado personalmente cada fichaje y cada movimiento en la Unión Deportiva ante los bancos y ante todo el mundo. Y no me voy a meter donde no debo poder salir porque no voy a poner en riesgo a mi grupo empresarial ni a mi familia. Eso lo tenemos claro todos, ¿no? Entonces, el Depor debe 200 y si debe 273 mientras se lo admitan, pues ahí van por delante. Pues eso no debo hacerlo ni lo voy a hacer. Y nosotros, hay que darse en cuenta de que el 35 o el 40% del presupuesto se lo va a Hacienda de la Seguridad Social. Es que nunca se habla de eso. Según Alfonso, el cambio del entrenador lo motivó. Y entonces el miedo que era que la caída libre que llevábamos de primera a segunda siguiera. Eso se termina, se para, hasta que llega un momento que cogemos la racha mala y decimos de cambiar. Pero si decimos de cambiar es porque lo vemos conveniente en ese momento, porque el equipo lo veíamos que no tenía alma. Nos adelantó la primicia de la propuesta para cambiar el estadio Mediterráneo. Una propuesta al señor alcalde y al concejal de deportes hace una semana. Ellos lo iban a consultar al Consejo Superior de Deportes, de manera de poder el estadio, que esté el público, la afición, que esté cerca y que que se sienta ese respaldo y ese calor y además que se lo digo, Luis, es que no podemos, somos un club pequeño. Y además realizó una apuesta decidida y de futuro por la cantera. Nosotros, mientras que tengamos las bases que tenemos ahora mismo, el filial apostando por ahí y por las bases, nosotros no vamos a tener más de 18, 19 o quitamos las bases. Podemos tener 23, 24 y quitar las bases. Ojo, vale menos dinero. Palabras muy consecuentes por parte del presidente de la Unión Deportiva Almería, y de ahí nos vamos ahora mismo a Málaga. En la capital de la Costa del Sol hubo una carrera donde ganaron absolutamente todos, sobre todo en la lucha contra ese mal endémico como es el cáncer. El domingo se celebró la Carrera de la Mujer, que reunió casi 4.000 participantes en un gran éxito de organización del Ayuntamiento de Málaga. Una bonita forma de solidarizarse con las mujeres que padecen cáncer a través del deporte. Una marea rosa que invadió el litoral de la zona oeste de la ciudad. Madres con sus hijas, amigas y algún hombre también. Lo importante era disfrutar del deporte y del gran compañerismo que se da en esta carrera, que se repite en varias ciudades del país, pero que en Málaga tiene una de sus sedes más emblemáticas. Beatriz Jiménez se hizo con la victoria de la competición. Después de la carrera hubo más deporte y diversión, porque las ganas de disfrutar no se apagaron con el cansancio. Y seguimos en Málaga, en este caso nos vamos al pabellón de deporte Martín Carpena, porque ahí el Unicaja está preparando ya el partido de mañana jueves frente al FIAC Juventud. Un partido donde se juegan el ser o no ser de esta temporada ante un rival directo como es el equipo de Badalona. El Unicaja juega el próximo jueves en la cancha del Fiat Juventud, rival al que derrotó en la primera vuelta de la Liga Endesa en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. El duelo del jueves entre estos equipos tiene una gran importancia de cara a la clasificación, ya que el Unicaja antecede al Fiat Juventud con una sola victoria de ventaja. El balance histórico entre estos dos equipos es muy igualado. De hecho, se han enfrentado en 59 ocasiones en la Liga Endesa, con un ajustadísimo resultado de 30-29 favorable al conjunto verdinegro de Badalona. La última victoria del Unicaja en la pista del Fiat Juventud fue hace 2 temporadas, cuando venció en el Palacio Olímpico de Badalona por 67-90.
El Unicaja ha entrenado en una sesión física en la que solo han participado los jugadores de la primera plantilla. Por la tarde entrenaba en la pista central del Palacio de los Deportes Martín Carpena, realizando un trabajo táctico en pista. El partido entre el Fiel Juventud y el Unicaja se juega el próximo jueves en el Palacio Olímpico de Badalona a partir de las 20:45. Este encuentro corresponde a la jornada 31 de la Liga Endesa. Esperemos, María, que ya este sea el paso definitivo para cambiar ese signo negativo. Esperemos que sí, Hugo. Llevamos ya mucho tiempo esperando que cambie un poco el ritmo. Pero tú eres paciente, ¿no? Yo tengo paciencia, pero se puede agotar. Gracias, Hugo. Vamos a despedirnos hoy con un avance muy importante en la medicina. Científicos españoles han hallado la molécula que propaga el SIDA, un descubrimiento que facilitará la creación de nuevos fármacos para frenar la acción de este virus y que supone un paso más en el desarrollo de la vacuna para erradicar el SIDA. Científicos españoles han identificado la molécula que utiliza el VIH para propagarse por el organismo, un hallazgo que facilitará la creación de nuevos fármacos más eficaces para frenar la acción del virus y que supone también un paso más en el desarrollo de la vacuna para erradicar el SIDA. Como explica el coordinador del trabajo, Javier Martínez Picado, este descubrimiento supone allanar la vía a nuevas terapias. Básicamente podemos utilizar esta molécula para bloquear la entrada del virus en el organismo a través de las células dendríticas, y eso en principio nos permitiría, en combinación con terapia antirretroviral que ya utilizamos actualmente, reducir lo que llamamos el reservorio viral. Pensemos que la infección por el VIH actualmente se trata, pero no se cura. En el momento que detenemos el tratamiento, el virus vuelve a aparecer en plasma, y eso es porque quedan reservorios del virus en el cuerpo. La idea es actuar directamente sobre esos reservorios, y creemos que uno de esos reservorios son los ganglios, el tejido linfoide, contra el que nos parece que podemos actuar a través de esta molécula. El trabajo, que publica la revista PLOS Biology, tiene una trascendencia muy significativa a nivel de investigación básica. Como si de un caballo de Troya se tratara, en las infecciones del SIDA el VIH se esconde en las células dendríticas y cuando estas células llegan a los ganglios, el virus destruye el sistema inmunitario. Con 34 millones de infectados en todo el mundo, el SIDA continúa siendo una enfermedad muy extendida que sigue matando en los países más pobres por la falta de acceso a los tratamientos. En España, aunque ya hace años que no es letal, sí se ha convertido en una enfermedad crónica y con un ritmo de contagio en aumento. Con esta buenísima noticia nos despedimos. Recuerden que la información vuelve en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Buenas tardes. Adiós.